Hace un par de semanas repasábamos en estas líneas editoriales las palabras del analista geopolítico brasileño, radicado hace más de 30 años en Asia, Pepe Escobar, quien nos regalaba algunas pinceladas de lucidez sobre la cruda realidad que está atravesando este mundo. En esta oportunidad nos gustaría puntualizar en sus palabras y en las de otros colegas, quienes vienen alertando desde hace tiempo y abiertamente la vinculación estrecha que existe entre las distintas guerras que se suceden, el complejo industrial militar norteamericano, las Big Tech y el Big Pharma. Si bien no profundizaremos demasiado, este vuelo rasante nos servirá para ponerle nombre propio, a estos jinetes del apocalipsis que hoy expanden la guerra y obviamente sus cuantiosas ganancias por sobre la vida de los pueblos de este mundo. Lo que en algunos momentos o en algún momento nos llevó a decir, a afirmar que el imperio le había declarado la guerra a los pueblos del mundo, a la especie humana. A finales de marzo, el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife Rame publicó un artículo llamado Privatización del Pentágono y simultánea militarización de Silicon Valley, Wall Street y el dólar. En este artículo, Jalife afirma algo que en el sur global comienza a verse cada vez con mayor claridad. Estados Unidos está perdiendo su lugar de hegemónico y hoy solo es punta de lanza en tres ejes o en tres aspectos. La guerra de propaganda, que es un entramado complejo entre redes sociales y la hegemonía global del manejo informativo en medios tradicionales de comunicación. La supremacía del dólar, por ahora, que ha comenzado a declinar luego de que lo convirtieran en un arma geopolítica utilizado para sancionar unilateralmente y unidireccionalmente contra quienes se le oponen. Y en el aspecto tecnológico, en la computación cuántica. El analista pone al desnudo la estrecha vinculación del Pentágono, hoy conducido por el ex miembro del consejo directivo de la fabricante y vendedora de armas Raytheon Technologies, Lloyd Austin. La relación del Pentágono, decíamos, con Silicon Valley y las transnacionales cibernéticas mediante lo que se conoce como el Defense Involved Board y además la Bolsa de Valores de Wall Street. Cabe recordar que John Poindexter, asesor de seguridad nacional de Ronald Reagan, fue obligado a renunciar a principios de los 2000 debido a la divulgación de un plan del Pentágono para manejar un mercado bursátil de futuros sobre el terrorismo. Entre otras observaciones, Jalife señala que a finales del 2022, Austin lanzó lo que se conoce como Oficina de Capital Estratégico, OCE por sus siglas en inglés, para literalmente atraer y escalar el capital privado en apoyo de la seguridad nacional. Pocas semanas después, el analista mexicano publicaría otro artículo donde brinda detalles sobre la utilización de inteligencia artificial y ciberespionaje con tecnología norteamericana puesto en práctica por Israel en el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza, que desafortunadamente ya se cobró la vida de más de 34.000 palestinos. Jalife destaca que la utilización de inteligencia artificial, en este caso contra el pueblo palestino, no es algo novedoso. Según afirma, Israel viene utilizando esta tecnología desde la famosa Operación Guardia de las Murallas, ya hace más de 3 años. Pero parece que ahora, con la ayuda de Google y Amazon, perfeccionó o han perfeccionado la aplicación de este tipo de tecnología
para identificar supuestos, entre unas comillas muy grandes, terroristas de Hamas y su linaje y su línea sucesoria y artistas, y un negocio muy rentable para empresas que vieron crecer sus capitalizaciones de mercado de manera astronómica y que tiene principalmente como accionistas a gigabancos como BlackRock o Vanguard. Simplemente para poner algunos números. Hoy la capitalización de mercado de Google o Alphabet asciende a 1.97 billones de dólares, trillions en anglosajón, y la de Amazon a 1.93 billones de dólares. Bancos como BlackRock, que conduce o dirige el házaro Larry Fink, tiene la segunda mayor tenencia de activos institucionales de Google, por ejemplo, con casi un 6%, poco más del 6%, detrás de Vanguard con un casi 7% de acciones. En Amazon, por ejemplo, BlackRock también es el segundo accionista o que tiene portación de activos institucionales con poco más del 6%, también detrás de Vanguard con 7.4% de sus acciones. En la misma tónica de las palabras, en esta misma tónica de palabras o de análisis, también está la economista y politóloga norteamericana radicada en el Líbano, Julia Qasem, quien sostiene que Estados Unidos está utilizando el sionismo para experimentar con nuevo tipo de armamentos, particularmente en este genocidio contra Gaza. Qasem indica que desde inicios de 2003, o que en inicio de 2003 se celebró algo en Países Bajos que fue la REAIM, una conferencia para debatir sobre el uso responsable y ético, si vale el término, de la inteligencia artificial en las guerras. Al concluir, las naciones que participaron, más de 50, firmaron la Declaración Política de Uso Militar Responsable de la Inteligencia Artificial y Autonomía. Lógicamente, Israel no firmó ese protocolo. La analista sostiene que desde el año 2017, con el proyecto Maven, Estados Unidos viene implementando la visión del ex CEO de Google, Eric Schmidt, de un régimen de inteligencia artificial tanto para la policía como para la guerra. Incluso señala que en algún artículo del New York Times en el año 2020 se describía a Schmidt como el enlace entre Silicon Valley y el complejo militar industrial norteamericano, que junto a Peter Thiel, presidente de Palantir Technologies, fomentaban este proyecto. Un software que permite identificar mediante datos biométricos a las personas. Los artículos antes mencionados dan cuenta del estrecho vínculo que existe entre gigabancos o megabancos especulativos como BlackRock o Vanguard, las empresas de capitales de riesgo o los fondos de inversiones comunes que operan en la bolsa, el complejo industrial militar y los negocios que esto significan. O sea, la guerra como un gran negocio. Obviamente a este escenario habría que sumarles a las farmacéuticas, que serán quienes produzcan posteriormente medicamentos para los miles o cientos de personas que son heridas en estos enfrentamientos y que muchas veces es enviada como ayuda humanitaria, y a las empresas constructoras, de las que también son accionistas bancos como BlackRock, que serán las que pretenderán reconstruir a posteriori los destrozos que haya causado la guerra. Quizás sea precisamente por ello que el presupuesto militar norteamericano es el más grande del mundo y crece cada vez más.
Para el año 2022 ostentaba la escandalosa cifra de 877 mil millones de dólares. Eso representaba en aquel año el 39% del gasto militar a nivel mundial. Al año siguiente, el año pasado, en 2023, se estima que el gasto en defensa de los norteamericanos fue de 916 mil millones de dólares y representó un 37,5% del total, superando la sumatoria de los 9 países que le siguen. Esto obviamente hablando de los números formales, de los legales, de los que declara el Ministerio de Defensa o el Pentágono que gasta. Hay investigaciones que demuestran que el Pentágono es un gran agujero negro de guita y que en realidad partidas que son de otros ministerios terminan confluyendo en el aparato militar. Tal como lo destaca el escritor y periodista cubano José Ernesto Novaes Guerrero, se estima que el costo militar anual de las bases norteamericanas, solo las que tienen Asia Occidental o Medio Oriente, oscila entre 91 mil millones y 121 mil millones de dólares. ¿Y a qué no saben qué? Para 2022, 10 de las principales fabricantes de armamento a nivel global eran norteamericanas. Las tres que encabezaban la lista eran Lockheed Martin, que ese año ganó más de 63 mil millones de dólares, Raytheon Technology, o RTX como se la conoce actualmente, con 39 mil millones de dólares, y Northrop Grumman con 32 mil millones de dólares. Las tres elevaron significativamente su cotización en bolsa a mediados del genocidio en Gaza. A modo de ejemplo explicativo o ilustrativo, la ecuación parece bastante simple. El gobierno norteamericano aviva conflictos a lo largo y ancho del planeta, luego presta cuantiosas sumas de dinero a esos países o regiones rebeldes, como lo hizo recientemente con presupuestos destinados a ayudar a Ucrania, Israel o a Taiwán, para que empresas como las antes mencionadas hagan jugosos negocios. A su vez, descartan material militar viejo, como los aviones F-16 que nos vendieron los dinamarqueses y que produce no casualmente Lockheed Martin, mientras experimentan con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial puesta al servicio de la guerra. Las armas, la muerte, la destrucción como combustible para intentar seguir siendo el gendarme del globo. Aunque parece que esta vez no les está yendo tan bien o no les está funcionando de la misma manera. Habrá que ver si efectivamente terminan saliéndose con la suya. O si por el contrario, como dice el refrán, mientras más grande es el monstruo, más ruido hará al caer.